Pero para muestra de un botón, no todo aquel que habla de Dios o que predica la palabra tiene al Espíritu Santo. Pero no solo eso, yo les puedo presentar un diablo en la Biblia hablando verdad. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, había una señora, dice la Biblia, que tenía un demonio de adivinación. Y cuando Pablo iba rumbo a la oración, dice que el demonio decía: estos son los hijos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pregunto, ¿lo que este endemoniado decía era verdad o mentira? Era verdad. Entonces ahí está un diablo hablando verdad. Pero a Dios no le impresiona gente que habla verdad. A Dios le impresiona gente que vive la verdad. Porque una cosa es que hablemos verdad y otra cosa es que vivamos la verdad. Hay algo más preocupante, mis hermanos. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 20, 21, 22, 24 y hasta el 25, vemos a un Saúl profetizando. Ojo con lo que le voy a decir de acuerdo a la Biblia. Vemos a un Saúl profetizando. Pero si usted lee la Biblia, ya el Espíritu de Dios, ¿qué tiempo se había apartado de Saúl? Hermanos, estos mensajes ponen a temblar a cualquier tibio, hermanos. Saúl estaba profetizando juntamente con todos los profetas. Pero lea toda la historia. Ya Dios se había apartado y hasta le había destituido y quitado su reinado por ser impaciente. Pero sin embargo lo vemos que está profetizando el hombre. Entonces no se asuste si mira que el hermanito está profetizando, hablando lengua, pero la mujer que hoy tiene no es su esposa, es su amante. Hoy usted lo mira profetizando y al rato está peleando con el vecino. Hoy lo mira profetizando y al rato haciendo sinvergüenzada. No se preocupe, está escrito que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús les declarará: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero fíjese, iglesia amada, para que usted entienda y sepa si tiene al Espíritu Santo, yo quisiera de manera así rápidamente, vamos a sintetizar porque el tiempo es muy apremiante, y quisiera sintetizar por lo menos las 7 funciones del Espíritu Santo, para que usted sepa cómo el Espíritu Santo trabaja, cuáles son sus funciones, y para que nos identifiquemos si lo tenemos o no lo tenemos. Ok, entonces de manera exhaustiva y sintetizado quiero darle las 7 funciones del Espíritu Santo. Si usted gusta, anote las 7 funciones, porque veo que hay muchos hermanos que están anotando, y eso es sumamente importante, para que no se deje llevar por lo que el hombre dice, sino seamos como el pueblo de Berea, que cuando llegaba a sus casas estudiaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les predicaba era cierto o no era cierto. Entonces yo les quiero presentar las 7 funciones del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? La función número 1 del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. Y es aquí donde entra la confusión de muchos, y es aquí donde usted va a aprender un poquito más de lo que usted ya sabe. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿O a qué se le llama bautismo del Espíritu Santo? Ojo con lo que le voy a decir, hermano. He encontrado personas en el caminar, incluso he platicado con gente que me han dicho: pastor, es que el que no habla lenguas no tiene al Espíritu Santo. Hay que hablar lenguas para saber y entender que tenemos al Espíritu Santo. Pero yo le digo: ¿y de dónde deducen que usted dice, o la Biblia dice, que hay que hablar lenguas para confirmar que tenemos el bautismo? Hermano, la Biblia lo dice en el libro de los Hechos. Momento, mi hermano, no es que no estemos a favor de la lengua, creemos en las lenguas angelicales. ¿Cuántos creen en las lenguas angelicales? Sí, creemos en las lenguas angelicales, pero en Hechos capítulo 2, ahí no se hablaron lenguas angelicales, ahí se hablaron idiomas. ¿Por qué? Porque la gente que estaba afuera dice que escuchaba a los discípulos hablar. ¿Y qué decían los que estaban afuera?
¿cómo es que estos son judíos y están hablando nuestro propio idioma? Entonces, porque las lenguas angelicales nadie las entiende, sino solamente Dios, y el que tiene discernimiento de espíritu, y el que tiene interpretación de espíritu. Pero la gente que estaba afuera, ellos entendían y decían, ¿cómo es que están hablando nuestro propio idioma? ¿Por qué? Porque no hablaron lenguas angelicales, sino que ahí se cumplió la profecía de Marcos 16:16, cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y de repente Jesús dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán y hablarán nuevas lenguas. Ahí se cumple la profecía de Marcos 16:16, que tenían que hablar nuevas lenguas. ¿Por qué los discípulos hablaron nuevas lenguas? ¿Por qué? Porque ahí iba a empezar la persecución y ellos iban a ser esparcidos por toda la tierra predicando la palabra. Pero Pedro no podía ir a predicar a la China si solo hablaba judío. Juan no podía ir a predicar con los negritos si solo hablaba el judío, o sea, el arameo, pues, en ese entonces. Entonces ahí fue donde Dios tuvo que darle los idiomas, para que cuando Pablo los empezó a perseguir, dice que iban por todo el mundo predicando la palabra, porque ya entendían los idiomas. Dios a usted no lo puede llevar a predicarle a los gringos si solo habla español. Ahora, aquí está la confusión, donde mucho hermanito dice, es que si usted no habla lengua, hermano, no tiene el bautismo. No, espérese, me le voy a adelantar. El hablar lenguas no es bautismo. El hablar lenguas son dones del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver más adelantito. Y es ahí donde lastimosamente tenemos gente dentro de las iglesias que, para que digan que tiene el Espíritu Santo, se aprende un par de lenguas y empieza a repetir lo que medio mundo repite. Rababaisa, que ribicanda, que ribisaya, que la maquita, que la masoja. Y la gente dice, es que tiene. Y no vaya a pensar que estoy pecando con eso, hermano, porque las lenguas que estoy hablando no son angelicales. A eso se le llama cheroglosia, garabatos bucales, o sea, lenguas aprendidas. Escuche la lengua que medio mundo habla. Don Juan, don Pedro, don Petronilo, don Cleopatro, doña Chiltepita, y todo mundo repite lo mismo. Yo conozco las lenguas angelicales de acuerdo a la Biblia, y creo en las lenguas angelicales. Ejemplo, en el capítulo 5 de Daniel, Dios le habló a Belsasar a través de lenguas angelicales. Cuando Belsasar tomó las copas para emborracharse, ¿se acuerda? Que automáticamente la mano de Dios le habló en lenguas angelicales. ¿Por qué le digo lenguas angelicales? Porque ni los brujos, ni los adivinos, ni los caldeos, nadie pudieron entender esa lengua, sino solamente Daniel, que tenía al Espíritu de Dios. Y la lengua decía, mene, mene, tekeluparsin, mene, mene, tekeluparsin. Y cuando llega Daniel, porque nadie las pudo interpretar, Daniel le da la interpretación y le dice, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, por lo cual Dios ha puesto fin a tu reinado. Ahora, para que usted tome un ejemplo, porque muchos acusan a Dios que padece de afasia. ¿Y qué es afasia, pastor? Afasia es aquella enfermedad que no permite que el niño desarrolle su lengua, o sea, que aprenda a hablar. Y el niño, cuando tiene afasia, solo dice mam, 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 pa, pa, pa. Eso es afasia. Y la gente está acusando a Dios de afasia. Por eso es que todo mundo repite, 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 y repite, repite, repite. Y algunos ya están pensando en hablar esa para que digan que el siervo tiene al Espíritu. Usted sería un payaso más dentro de la iglesia. Si quiere las lenguas angelicales, venga de rodillas al piso y pídaselas al Padre Celestial. Pero no voy a estar de mentiroso hablando lenguas aprendidas.
no solo eso, Jesús mismo habló lenguas angelicales en la cruz cuando dijo Elí lama sabactani. Algunos dicen que Jesús habló griego, pero no pudo Jesús haber hablado en griego si ahí estaban todos los judíos. Los judíos hubiesen entendido lo que Jesús hablaba, pero los mismos judíos no entendieron, sino que dijeron: de plano está llamando a Elías, porque ellos mismos no entendieron ese idioma. Porque si hubiera sido griego, arameo o judío, la gente que estaba ahí hubiese entendido ese idioma. Ahora, cuando Ananías se presentó delante de los apóstoles, la pregunta es: ¿Ananías y Zafiras fueron hallados faltos delante de Dios? ¿Y por qué no repitió las mismas lenguas Pedro? Mene, mene, tekel uparsin. Como hoy todo el mundo anda repitiendo lo mismo. ¿Por qué no le dijo mene, mene, tekel uparsin? El día de ayer en Escuintla prediqué un tema al cual le titulábamos el peligro de la ignorancia. El peligro de la ignorancia. Porque en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice su Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando no hay conocimiento, lo que hay dentro de la gente es ignorancia. Y la ignorancia es peligrosa ante los ojos de Dios. Y es lo que está pasando hoy en día. La gente bajo la ignorancia está cometiendo tantos pecados. Pero si usted está hablando lenguas aprendidas bajo la ignorancia, le traigo una noticia. Hechos 17:30 dice la Biblia que todo aquel que peca bajo la ignorancia, ahora Dios manda a que se arrepienta. Entonces, pero ¿qué significa bautismo del Espíritu Santo? Cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de una transustancia. Y no solamente una transustancia. El bautismo implica consustancia. ¿Qué es una consustancia? Es algo que está dentro de. Y el Espíritu Santo no está a la par de nosotros, está dentro de nosotros. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Transustancia, consustancia, o sea, dentro de mí. Pero ¿qué significa transustancia? Transustancia significa una transformación en cuerpo, alma y espíritu. Ahí está la clave. Entonces significa que una persona que ya fue bautizada es una persona que ya fue transformada en cuerpo, alma y espíritu. Ese es el bautismo. Ahí se cumple lo que dice la segunda carta de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en consustancia, en Cristo, que dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son. Ahí hay un bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces se identifica una persona que ya fue bautizada? Porque hay un nuevo nacimiento, una nueva persona. Ojos nuevos, boca nueva, oídos nuevos, mente nueva, manos nuevas, pies nuevos, cuerpo nuevo y corazón nuevo. Tanto así que la Biblia dice en Mateo capítulo 5 que la lámpara de los ojos son, la lámpara del cuerpo son los ojos, y que si los ojos están buenos, todo el cuerpo está bueno. Escucha mucha gente que dice en el altar: hermano, si aquí está con una mala mirada, pecamos, hermano. Es que usted tiene los ojos corrompidos. Usted tiene los ojos sucios. Usted necesita ojos nuevos. Porque la Biblia dice que la persona que ya nació de nuevo tiene ojos nuevos. Y dice la Biblia, hablando Cristo, que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y que si los ojos están malos, todo el cuerpo está malo. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si es que ustedes ya resucitaron de nuevo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Cómo se identifica una persona que tiene ojos nuevos? Porque busca las cosas de arriba. Se enfoca en las cosas de arriba. Yo no le creo que usted tenga ojos nuevos y cuando hay culto usted está lavando ropa, cuando hay ayuno usted anda buscando leña. Yo no le creo que usted tenga al Espíritu Santo. Oídos nuevos también, que dice la Biblia, las 7 cartas de Apocalipsis, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, Dios dice: y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Ahí estamos oyendo oídos nuevos. Cuando hay oídos nuevos, nos enfocamos en lo que Dios dice y no en lo que la gente loca dice. Una gente que no tiene oídos nuevos, hermano, con un chisme que escuche es suficiente para que ya no venga a la iglesia. Con que escuchó que estaban hablando de él es suficiente para que se vaya de la iglesia, porque le hacen falta oídos nuevos. Porque cuando tenemos oídos nuevos, ¿qué nos importa? ¿Por qué? Porque esto no es basurero, hermana, para estar recibiendo basura. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero hay gente que le presta más atención a los chismes, a lo que la gente habla, y no a la palabra de Dios, hermano. Tanto así que si viene un payaso y le dice: hermana, el Señor me muestra que a usted le están haciendo brujería. Ay, la señora, hermano, se te pone blanca, pupusa, roja, morada de color. Ay, porque le están haciendo brujería. Pero eso es lo que el hombre dice, hermanita linda. La Biblia dice en Números 23 que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Si a usted le profetizan brujería, usted necesita entregarse a Cristo Jesús, porque la brujería existe para los hijos del diablo, mas no para los hijos de Dios. ¿Qué más? Una mente nueva. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 14, 15 y 16 dice que la persona que ya nació de nuevo, esta tiene la mente de Cristo. Ahí está la brasa en las manos. Porque hay gente que dice: si hasta con un mal pensamiento pecamos, hermano. Usted que anda pecando con la mente, al rato menos le va a robar hasta la mujer a su vecino. Pero entonces dejemos esa parte. Entonces, como número uno, tenemos la primera función del Espíritu Santo, que es el bautismo. O sea, una nueva criatura, una nueva persona. Yo no le creo, hermanita, que usted dice que tiene al Espíritu Santo y le gusta ponerse esa faldita apretadita, todavía se acolocha el pelo, se arranca la ceja, se pinta los labios. Yo no le creo que usted tenga el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Judas, pero no Judas el que está a su lado, Judas el de la Biblia. Judas capítulo 1 versículo 19 dice la Biblia que los sensuales no tienen al Espíritu Santo de Dios. Eso es palabra de Dios, hermano. Eso es palabra de Dios. Así que queda descartado. Si a usted le gusta estar enchorado, encamisetado, si a usted le gusta andar con sus chorcitos, la hermanita empantalonada con chores, usted no tiene al Espíritu Santo. La Biblia lo dice, que usted es una sensual. Entonces, número uno, el bautismo, ¿cierto? Número dos, la llenura del Espíritu Santo. La llenura es una función del Espíritu Santo, y me gustaría que usted lo lea con sus propios ojos, por favor. Lucas capítulo 4 versículo 1, para que usted vea lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 versículo 1. Leámoslo, por favor. Van a ser pocos los versículos que vamos a leer, y más se los voy a dar memorizado para que el tiempo lo acortemos. Lucas capítulo 4 versículo 1. ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? No, pero repite esa frase. Jesús, ¿cómo estaba? Jesús estaba como lleno del Espíritu Santo. Tome nota, por favor. Y la llenura que había dentro de Jesús, ¿a dónde lo llevó? ¿A qué? ¿A orar y a qué más? ¿A ayunar cuánto? De 10 para las 12. Hay gente que dice: yo ayunar cuando el pastor diga. No, yo voy a ayunar cuando el Espíritu me haga sentir. Si ni lo tiene, si ni lo tiene.
Porque si lo tuviera, Jesús, lleno por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ayunar 40 días. O sea, ¿cómo se identifica una persona llena? Que esa persona prefiere estar dentro y no fuera de la casa de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, no le importa si es lunes, está ayunando. No le importa si es martes, se viene para el ayuno. No le importa si es domingo, se viene para el ayuno. Una persona que está llena no está buscando día ni hora, busca de Dios en cada momento y cuando el Espíritu le hace sentir. Hoy hay hermanitos que, como en la iglesia, tienen la costumbre de ayunar martes o miércoles o viernes. No, hermano, es que no pude ir el miércoles, ya no, hasta la otra semana. ¿Y por qué no te vienes el domingo? Es que no me queda tiempo. El domingo sí te queda tiempo. Lo que pasa es que como no tienes al Espíritu, por eso no ayunas. Tenemos una tristeza, y como dijo Pablo, para vergüenza vuestra lo digo, que hay pastores que tienen más de un año de no ayunar por lo menos 3 días de corrido. Evangelistas que andan allá afuera coqueando al diablo y reprendiendo al diablo cuando ayunan una vez a la semana de 10 a 12. No les ha metido una santa patada el diablo por misericordia, hermano. Yo no le creo que usted tenga el Espíritu Santo y los hermanos están encerrados ayunando y usted qué pena lavando la ropa, porque la Biblia dice: bienaventurados los que lavan su ropa, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no le creo que usted tenga el Espíritu Santo y los hermanos ayunando y usted lavando su carro en el car wash o lavando su moto en el car. Yo no le creo que usted lo tenga. Engaña a su abuela. Yo no le creo que usted tenga el Espíritu Santo y los hermanos ayunando y usted qué pena buscando leña o chateando, facebookeando o haciendo su batallita de TikTok y los hermanos ayunando. En su casa todos los días hace vigilia por estar jugando con esa locura de teléfono, pero cuando anuncian vigilia en la iglesia usted no se aparece. Pero quiere ser diácono, pero quiere ser el copastor, pero quiere ser un ministro. Pero habla lengua, pero profetiza, pero pregúntele si ayuna. Y son tan infelices que cuando vienen a ayunar, a jugar con el teléfono se ponen. Y de 10 a 12, eso no es ayuno, a eso se le llama desayunar tarde. Pero ¿qué más hace la llenura del Espíritu Santo? Hechos capítulo 13. Vamos rápido, hermano, vamos rápido. Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10. Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué más? Pero dígalo sin miedo, hombre. Y ustedes ya parecen el Riva, solo tratando a la gente de hija del diablo. Es que ustedes no tienen el amor de Dios. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Y cómo le dijo a este brujo que se oponía a la palabra? Hijo del diablo. Y no que los que no tienen, ay, es que a ustedes le hacen falta el Espíritu, por eso tratan así a la gente. Usted es el tonto que no conoce Biblia. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y se le quedó viendo y le dijo, hijo del diablo. Y se lo dijo en su cara. Y si
Si no, digamos que Pablo también fue un antiético, porque así nos dicen cuando predicamos: es que ustedes no tienen ética. ¡Vive Cristo! Es que cuando se le tiene que decir hijo del diablo a la gente, hay que decirle, hermano. Pero ojo con esto: no porque usted cometa un error yo le voy a llamar hijo del diablo. No porque usted cometió una faltita pequeña yo vengo y le llamo hijo del diablo. No, hay que entender a quién se le llama hijo del diablo. Ejemplo, Juan 8:44: hijo del diablo son todos aquellos mentirosos. Ajá. Primera carta de Juan 3:8, 9 y 10: todo aquel que practica el pecado también es hijo del diablo. Hechos capítulo 13 versículos 9 y 10: todo aquel que se opone a la palabra también es hijo del diablo. Entonces procure no estar en esos tres tipos de personas, porque si está en una de esas tres tipos de personas, con certeza le digo, hijo del diablo. Entonces, número 1, el bautismo. Número 2, la llenura. Número 3, el poder del Espíritu Santo. Miqueas capítulo 3 versículo 8. Vamos rápido, hermano, vamos rápido. Miqueas capítulo 3 versículo 8. ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Mas yo, ¿qué dice? ¿Estoy lleno de qué? Del Espíritu de Dios y del poder. ¿Para qué? ¿Lo tiene? ¿Qué dice, hermana? Mas yo estoy lleno de qué? Del poder del Espíritu Santo de Dios y de juicio. ¿Para qué? ¿Y para qué? Y a Israel su pecado. Ojo con esto. ¿Cómo se caracteriza una persona llena del poder? Porque no le tiemblan las patas para denunciarle el pecado a la gente. Una persona que está llena del poder no le tiemblan las patitas para denunciar el pecado. Entonces, ¿por qué tu predicador favorito o tu pastor favorito no te señala el pecado? Porque le hace falta poder. ¿Se acuerda que dice Hechos 1:18, Hechos 1:8? Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué la gente no tiene poder? Porque no tiene el Espíritu Santo. Tanto así que hay padres que no tienen poder ni para sentar a sus hijos. Y cuando está llorando, como no tienen poder, ¿sabe qué le dan? El teléfono. Tenga, mi hijo, no llore, no llore. Qué desgracia en la que estamos, hermano. Que hay tatas que tienen que darle el teléfono a su niño para que no llore, hermanos. Cuando deberían de tener el poder que con una mirada que le hagan al hijo, hermano, el hijo ya sabe que va a ser una santa cuaraciada que se le va a pegar, hermanos. Uno, el bautismo. Dos, ¿qué dijimos? La llenura. Tres, el poder. Cuarta, la unción del Espíritu Santo. Capítulo 10 versículo 27 del profeta Isaías. Léala, por favor. Isaías capítulo 10 versículo 27. Ahora viene la unción del Espíritu Santo. Isaías capítulo 10 versículo 27. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la ¿Sabe por qué no puede ser libre, hermanita? Y usted canta, ora y hace cualquier cosa, pero sigue esclava del pecado.
Porque te falta la unción. Porque la unción la que rompe los yugos. Por eso es que hay señoritas que cantan, pero al ratito están besándose con el novio y hasta teniendo relaciones sexuales. Están esclavas a la fornicación porque les hace falta la unción para que se rompa ese yugo. Y podemos decir: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jóvenes adictos a la pornografía, jóvenes adictos a la masturbación, porque necesitan la unción para que se rompa ese yugo. Señoritas que cuando escuchan música, no sé, de los Brindis, los Buki, los Temerarios, empiezan a sentir una cosquillita y empiezan a sentir. Es que necesitan la unción para que te liberte. Ay, ay, ay. Bautismo, llenura, poder, unción, los frutos del Espíritu Santo. La número 5. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Primero, Mateo 3:8 dice: digo pues, dice Jesús, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 13:19 dice la Biblia: así que arrepentidos y convertidos. Porque el primer fruto que debería de existir en un cristiano es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos lleva al convertimiento. Porque si solo estamos arrepentidos, estamos igual que Judas. La Biblia dice en el capítulo 27 de Mateo que el mismo Judas se arrepintió, pero después fue y se quitó la vida. Porque no basta el arrepentimiento, sino un convertimiento. ¿Por qué cree que muchos hermanitos participaron de Navidad? ¿Por qué cree? Y ahorita aquí están: ay, me arrepiento de haberlo hecho. Hasta dolor de panza me dio tanto tamal, pero me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Para el 10 de mayo vuelve el perro a su vómito. Para el 15 de septiembre ahí andan viendo piernas, vuelve el perro a su vómito. Porque hay mucha gente que solo tiene un arrepentimiento, pero no hay un convertimiento, hermanos. ¿Sabes por qué te atrae la música mundana? ¿Sabes por qué te atraen las muchachas? ¿Sabes por qué te atrae tanto pecado? Porque necesitas un convertimiento. ¿Sabes por qué hay gente, hermano, que vive pecando, pecando y pecando y pecando? Porque solo está arrepentido, mas no convertido. Ahora, y si hay arrepentimiento y hay convertimiento, entonces se cumple lo que dice Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 5, 6. Ahora sí, como número 6 tenemos los dones del Espíritu Santo. Lea conmigo la Biblia, por favor. Ahora sí vamos a los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Empecemos del capítulo 12, versículo 8 de la primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 8. ¿Lo tiene? En el 12:1, ¿qué dicen las letras negras en el encabezado? Dones espirituales. Entonces vamos a hablar de los dones. 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro que dice discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otro dice interpretación. Se raye si gusta esa palabra, o si no, llévesela a la mente y llévesela en el corazón. ¿Qué necesito de aquí? Que hay gente que tiene dones de lengua, pero también tiene que haber personas que tengan la interpretación de. ¿Por qué? Vamos a la Biblia. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 27. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 27.
¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más, qué chulada, 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? ¿Qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Quién puede oponerse a esta palabra? Es cierto, la Biblia dice que no podemos impedir que hablen lengua, pero en el 14:40 de ahí donde estamos, dice Pablo, pero eso sí, 14:40, hágase todo decentemente y en orden. Esta es la enseñanza que usted necesita, iglesia. Dios es un Dios de orden. La Biblia dice en Génesis 1:2 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y ¿qué más? Y vacía. La misma historia se repite. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso no somos polvo? ¿Acaso no somos tierra? Y en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué vacía? Porque no había Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo está la iglesia muchas veces? Desordenada. ¿Qué dice la Biblia? Si van a hablar lengua, que sean 2 o a lo más 3. ¿Y qué más dice? Y por turno. ¡Ah, qué chulada, hermano! Digamos que está la hermana Juana, la hermana Lucrecia y el hermano Sebastián. Bueno, los 3 hablan lengua. Ok, hermana Juana, empiece usted. Y habló la lengua. Ahora viene el intérprete y empieza a interpretar lo que ella habló. Después viene la hermana Imelda, que hable lengua también, y las demás que se callen. Y empieza la hermana a hablar. Ahora viene el intérprete. Ahora viene al hermano Sebastián, empieza a hablar lengua, y después viene y le interpreta. Pero dice el texto, pero si no hay intérpretes, mano, hoy es una despapalata, mano, hoy es un desorden terrible, hermano. Hoy es un desorden terrible, hermano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en estos tiempos no se está moviendo la unción del Espíritu Santo. Lo que más se mueve es la emoción, hermanos. Tanto así que si la hermana que está cantando cadena de coro no le mete segunda, tercera, cuarta, quinta, la gente no brinca. Tienen que meterle a la cadena de coro. Ahí está, y empieza a abrir. Porque al son que le tocan baila. Eso no es unción, hermano. Eso es emoción, hermano. Yo conozco un hombre lleno del poder de Dios. David no necesitaba tanta bocina, solo necesitaba un pandero, y allá estaba danzando el hombre en la presencia de Dios. Hoy la gente necesita un gran escándalo para sentir la presencia de Dios. Hoy la gente necesita bulla, escándalo para sentir la presencia de Dios. Eso no es unción, eso es emoción. Cuando hay unción del Espíritu Santo, la hermana lavando trastes está y empieza a derramar su lágrima, echando tortillas está y empieza a sentir la presencia del Espíritu Santo. Allá está la hermanita y empieza. Esa es la unción, ese es el poder de Dios. La Biblia claramente dice, y el que va a hablar lenguas tiene que interpretarlas. Y si no hay que las interprete, mire, hermano, y aquí hay gente que como el diablo le ha metido unos tremendos trozos en las orejas, están escuchando y todavía se oyen, sí, desgraciado, ¿y qué le importa? ¿Cómo juzga? Si es mi vida, ¿y qué soy yo? Porque teniendo oídos, dijo Cristo, no oyen, y escuchan pesadamente con sus orejas. ¿Qué tiene que hacer usted? Pídale a Dios que le dé el don de interpretación, pero que sean lenguas angelicales. No vaya a estar repitiendo lo que medio mundo repite. Ejemplo. Digamos que yo les hablo en inglés. Bueno, hermano, ¿dónde está el hermano Amner? Sabe mejor que yo el inglés. Hermano Amner, ¿no estás? Ven, mijo, ven para acá. Ven para acá sin miedo, ven para acá. Tú sabes más que yo el inglés, ven para acá. Ven.
ven para acá sin miedo, ven. Ven, mijo, ven para acá. Aquí, ven para acá. Yo voy a hablar en español y tú lo vas a traducir en inglés, ¿vale? Ok. Hola, hermano, ¿cómo están? Hi brother, how are you? ¿Cómo dijo él? Hi brother, how are you? ¿Qué está diciendo él? Hola, hermano, ¿cómo están? Así es el intérprete. El que habla tiene que interpretar. Si él les habla en inglés, ¿a usted quién va a entender? Todos así. ¿Ah? ¿No entienden? ¿Qué necesitamos? Un intérprete. Gracias, mi hijo, Dios te bendiga. Está fácil entender la Biblia. Está fácil. Está fácil entender, hermano. ¿Sabe por qué mucha gente anda hablando su lengua? Por la soberbia, por el orgullo. Para que digan que el siervo habla lengua. Mi respeto para usted, siervo. Pablo en su humildad dice: yo quisiera, dice Pablo, que todos hablaran lengua así como yo hablo. Pero dice Pablo, en la iglesia es mejor que hablen 5 palabras con el entendimiento que 10,000 que la gente no entienda. Entonces las lenguas no están en el bautismo. Las lenguas están entre los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu reparte a quien Él quiere, de acuerdo a la capacidad de nosotros. Si tú tienes la capacidad, Él te lo da. Pero si no tienes la capacidad ni para barrer la iglesia, ¿cómo quieres que Dios te capacite para predicar? Porque hoy hay siervos que porque hablan lengua, Himalaya se agarran la escoba para barrer. Ay, no, se va a quebrar las uñas la sierva. Uñas de bruja. Termino con este mensaje. El número 7 de las 7 funciones del Espíritu Santo es el sello del Espíritu Santo. El sello es una función. Y segunda carta de Timoteo 2:9 dice que nosotros ya fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios. Y ojo con lo que le voy a decir. Espérese un momento, le tengo una buena noticia. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9 y su versículo 4 que todo aquel que ya fue sellado con el Espíritu Santo, ojo con lo que dice la Biblia, dice que vienen pestes y enfermedades a la tierra, pero Dios le da una orden a todas las enfermedades. Y Dios le dice: maten a toda la gente y dañen la tierra, pero no me toquen a los que tienen el Espíritu Santo de Dios, porque los que fuimos sellados tenemos la protección del Todopoderoso. Nadie te puede tocar si tienes el sello de Dios. Póngase de pies, iglesia amada. Póngase de pies. Nadie te puede tocar si tienes ese sello. ¿Qué significa el sello? El sello es la garantía. Tú no te tomas una Coca-Cola, lo que sea, si no tiene el sello, porque el sello es lo que te garantiza como tal, ¿cierto? Compramos una bocina, un micrófono, un teléfono. ¿Qué es lo que nos garantiza que ese aparato es de esa marca? El sello. El sello es lo que nos identifica como tal. Si tú tienes el sello del Espíritu Santo, te vas a dar a conocer hasta en la forma de caminar, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de saludar. Y en todo nos vamos a dar a conocer por el sello que tenemos, que es el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo. El profeta Oseas está recibiendo la revelación de parte de Dios para que se le dé al pueblo. Y es un tema, hermanos, y es una palabra que a cualquier tibio lo puede poner a temblar esta palabra. Porque Dios le está diciendo al profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le faltó al pueblo? Entonces, ¿por qué muchas iglesias también se están destruyendo? Satanás las está destruyendo porque les falta conocimiento. Ahí está el problema, hermano. Yo quiero, en el amor de Cristo Jesús, tomar como base fundamental esta frase: mi pueblo fue destruido. O sea, nos vamos a enfatizar en la palabra
destruido. Y quiero hablarle de pecados terribles que se están metiendo dentro de las iglesias, que están destruyendo evangelistas, pastores, ministros de alabanza y cualquiera que no se pone, hermano, a la expectativa. Son pecados que se están metiendo a las iglesias, destruyendo congregaciones grandes. Y uno de los primeros pecados de los cuales resalta aquí es la ignorancia. Dígale al que está a su lado: cuidado con la ignorancia. Dígale, cuidado con la ignorancia. La ignorancia no solamente es un pecado, es un antivalor ante los ojos de Dios. Yo sé que usted estudió un poquito de valores y sabe que uno de los valores es el conocimiento, pero el antivalor es la ignorancia. Y cuando una persona no tiene conocimiento, automáticamente cae en la ignorancia. Y la ignorancia es un pecado condenable, y no solamente condenable, sino tanto así que hay un pasaje que a muchos pastores lo pone a temblar. ¿Dónde está ese pasaje? Isaías 56:10. No sé si se recuerda que dice, pero bueno, si no se recuerda, yo se lo voy a recordar. Dice Isaías 56:10: sus atalayas son ciegos, todos ellos, ahí está, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. O sea que cuando un pastor, un evangelista no estudia la palabra, juega un papel que se le llama ignorante. Y a esta persona ignorante, Isaías 56:10, Dios le llama perro mudo. Pastor, ¿y cómo puedo ser un ignorante? No lea la Biblia. ¿Cómo se llena de conocimiento? Estudiando la palabra. Es que ahí está el problema, que la gente tiene Biblia de adorno. El hermano se acuerda que tiene Biblia cuando va a la casa de Dios. De lo contrario, se le olvida la Biblia. ¿Qué dice el profeta Jeremías? En el capítulo 9, versículo 24, Dios le dice a Jeremías: en esto el hombre debería de gloriarse, en que me conozcan quién soy yo realmente, el Dios de amor, y que hago justicia. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿TikTokeando? ¿Facebookeando? ¿WhatsAppeando? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de la bendita palabra. Aquí no está hablando cualquier comelón de frijol. Aquí habla Dios. Y lo he dicho siempre y no me da pena decirlo: hay muchos libros que hablan de Dios, pero esos libros no son de Dios. Ejemplo, el libro de los atalayas. ¿Sabe cuál es ese libro? El que usan los señores testigos del diablo, porque de Jehová no son. Ellos reparten un libro que se llama el Atalaya. Ese libro habla de Dios, sí, pero ese libro no es de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, otro libro que también habla de Dios, pero tampoco ese libro es de Dios. El libro Conflicto de los Siglos de los señores sabáticos, los que no comen marrano pero se están hartando la mujer de su vecino, ellos también tienen un libro que se llama Conflicto de los Siglos. Ese libro también habla de Dios, pero tampoco ese libro es de Dios. El Corán también habla de Dios, pero tampoco es de Dios. En cambio, este libro no habla de Dios. En este libro habla Dios, mis hermanos. Y cuando Dios habla, la iglesia tiene que parar las orejas. Ahora, hay un pecado que se ha metido y que está destruyendo muchas congregaciones, que se llama la ignorancia. Y mucho cristiano está cometiendo pecado, muchos de ellos bajo la misma ignorancia. Le voy a pasar tantos ejemplos que existen en la vida. Ejemplo, hay hermanitos, hay parejitas que ahorita viven juntos, y muchas veces esta parejita son primos. A veces es gente que está mezclada entre familia. Mire, hermano, qué terrible. Hermano, pero es mi prima, pero segunda, tercera, no importa si es la cuarta, quinta generación, pero todavía es tu prima. Y Levítico capítulo 18 dice que es abominable y maldito todo aquel que se mete con el parentesco cercano. Así que ya no eres un ignorante, ahora tienes conocimiento de la palabra. Eso es para que tome un ejemplo cómo la gente peca bajo la ignorancia. Porque a veces el pastor, en vez de empaparse del conocimiento, está haciendo sus batallitas en el Facebook, sirviendo de payaso en las redes sociales, sirviendo de payaso en el TikTok, en lugar de conocer a Dios y enseñarle a la iglesia quién es Dios.
Entonces, así es como la gente comete pecado bajo ignorancia. Pero déjeme que me le anticipe. Si ahorita usted es ignorante de tantas cosas que voy a hablar, déjeme que me le anticipe. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, que todo aquel que peca bajo la ignorancia, ahora Dios manda a que se arrepienta, porque después de la verdad ya no hay ignorancia, lo que hay es conocimiento. Por eso dice Pablo que ahora manda a que se arrepienta. ¿Quién? El que peca bajo la ignorancia. Porque ayer tal vez lo hiciste por ignorancia, en el transcurso de hoy todavía lo hiciste por ignorancia, pero ya ahora que escuches la Biblia ya no vas a ser ignorante. Hebreos 10:26 dice que vas a pecar con el conocimiento, y Hebreos 10:26 dice que todo aquel que peca con el conocimiento, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a todos los que se oponen a la palabra de Dios. Mano, yo le voy a dar un montón de versículos memorizados, porque para acortar el tiempo, porque hay gente que le cuesta encontrar versículos de la Biblia. Pero si después del mensaje usted tiene una duda, quiere platicar conmigo, con gusto platicamos. ¿Qué le parece? Ok, entonces mis hermanos, ojo con esto, hermanos, ojo con lo que le voy a decir, porque la ignorancia es peligrosa y es atrevida, mis hermanos. Yo he escuchado personas que a veces me comentan y me empiezan a tratar mal. Y a veces hay personas que dicen: es que lo que el Carlos Rivas dice, la Biblia no lo dice, la Biblia no lo enseña. Hermano, ojo con lo que le voy a decir. Ojo con lo que le voy a decir. Cuando usted dice que la Biblia no lo dice, ¿sabe qué me está diciendo? Usted me está diciendo que ya leyó la Biblia completa. Todo aquel que dice es que la Biblia no lo dice, hágamele favor, por favor, de preguntármele y decirle: hermano, ¿ya leíste toda la Biblia? ¿Ya leíste toda la Biblia? No. ¿Y entonces por qué dices que la Biblia no lo dice? Para que usted me diga que la Biblia no lo dice, ya tuvo que haber leído los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y ya tuvo que haber leído los 1189 capítulos y 31.103 versículos que tiene esta bendita palabra, la cual usted tiene en las manos. Y si usted no está seguro de lo que está diciendo, mejor cállese la boca, porque 22:18 de Apocalipsis a la Biblia ni se le quita ni tampoco se le pone, porque el que le quita, su nombre va a ser quitado del libro de la vida, y el que le añade, Dios le añade las plagas que están en este libro. Así que cuidado con decir la Biblia no lo dice. Hay otro pecado de ignorancia que se comete en la iglesia. Es aquel pecado donde separa a la gente y dice: hermanos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a la gente? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si nosotros, dice, no somos quienes para juzgar a las personas. El único que juzgue es Dios. Cuando yo veo a esta gente hablando esas cosas en el altar, lo que veo a veces es el diablo metido en esta gente, o es la ignorancia metida en esta gente, porque ellos dicen: es que ¿quiénes somos para juzgar? Pues yo te voy a decir quiénes somos para juzgar. Nosotros no somos otra cosa sino la voz de aquel que clama en el desierto. Nosotros solamente somos la voz de Dios. Y te voy a explicar algo, porque la gente toma Mateo 7:1. ¿Te acuerdas que dice en Mateo 7:1? No juzguéis para que no sea juzgado. Pero hágame usted un favor, lea la historia completa. No se quede solo en ese pasaje. Es que el adúltero, el ladrón, el sinvergüenza, el mañoso, lee ese versículo para que usted no le reprenda el pecado, para que usted no le diga que es un cochino delante de Dios. Por eso él dice: no juzguen, para que nosotros no somos nadie para juzgar. Sí, así lo dice en el 7:1, pero en el 7:5 te pega un bombazo la palabra, y en el 7:5 está la clave, y dice: si vas a juzgar, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. ¿Qué significa eso? Que para que yo le señale el pecado a usted, tengo que ver cómo está mi esposa, cómo están mis hijos. Si mi familia califica, tengo todo el derecho de reprenderle su pecado. Pero si mi esposa, mis hijos están patas arriba, igual que ustedes, entonces me callo la boca. Y ahí se aplica: no juzgues.
Porque la Biblia dice en Juan 7:24, ahora sí, hablando Cristo, Juan 7:24, Jesús dice: si van a juzgar, no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 27. Ahora hablando el apóstol Pablo dice: mientras la gente profetiza, mientras la gente hable lengua, ustedes que son espirituales, juzguen si lo que están haciendo es de Dios o no es de Dios. Otro pecado más de ignorancia que se comete en el púlpito. Pasa el ignorante, dice: hermanos, si aquí no hay ningún bueno, hermanos, aquí no estamos por bueno, dice, aquí no hay ni un bueno. Mire, hermano, qué gente más. Y a veces hasta pastores, evangelistas, diciendo en el altar que no hay ningún bueno. Lo dice la Biblia, sí, Jesús lo dijo, pero tienes que leer por qué Jesús lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo y por qué se lo dijo. Y eso que está de que no hay ni un bueno lo encuentras en Mateo 19:1. Se le acerca un fariseo y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús se le queda viendo, ojo, pero no a sus discípulos, sino a los fariseos, que en ese momento tenían a Jesús rodeado porque le estaban buscando una falta para tentarlo. Y estaba Jesús rodeado de fariseos, y Jesús se le queda viendo a todos los fariseos y le dice: ¿por qué me llamas bueno si aquí? Pero no se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a los fariseos. Aquí no hay ningún bueno, dijo Cristo. Bueno, mi Padre que está en los cielos. Pero nunca se lo dijo a sus discípulos. Ahora, para nosotros, mala noticia. Si usted dice que no es bueno, entonces ¿qué es? Tendría que ser malo, ¿verdad que sí? Si no es bueno, tendría que ser malo. Pero te tengo una mala noticia. Capítulo 13, versículo 48 de Mateo dice que todos los malos van para el infierno, mientras que los buenos vamos al reino de los cielos. Juan 5, 28, 29. Los malos que ya murieron van a resucitar para condenación eterna, mientras que los buenos resucitaremos para vida eterna. Pero no solo eso, déjeme que me le anticipe. Hay gente que también dice: si aquí no hay ningún santo, hermano, los santos allá están en la iglesia católica. No, señor, esos no son santos. Son muñecos, estatuas, pedazos de que usted le quiera llamar. ¿Qué significa santo? Santo significa apartado, consagrado, diferente. Y cuando usted dice que no hay ningún santo, usted es peor que un ateo. ¿Sabe por qué? Porque el ateo niega a Dios. Y si usted no cree en la santidad, está negando al autor de la santidad, el cuyo autor de la santidad es Dios. Y él dice: si no como aquel que os llamó, primera carta de Pedro 1:15, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque sin paz y sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. Escuchen, sinvergüenzas. Ahora te explico algo. Es cierto, no somos santos, ni tampoco somos buenos porque oramos o porque ayunamos. Nada de eso, Señor. ¿Sabe por qué somos buenos y sabe por qué somos santos? No porque estemos haciendo otra cosa, sino por la posesión que tenemos en Cristo Jesús. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces somos santos y buenos y justos por la posesión que tenemos en Cristo Jesús y por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero ¿qué más? Hay tantos pecados bajo la ignorancia. Ejemplo. Hay señoras sinvergüenzas remañosas que dicen: si al final lo que Dios quiere solamente es mi corazón. ¿Usted está endemoniada o es una ignorante, señora? ¿Usted está endemoniada o es un... No sé si ha escuchado a esa gente: Dios lo único que quiere es el corazón. Payasa.
Y por eso es que hay muchas iglesias donde las mujeres andan pelonas, sin cejas, empantalonadas, pintarrajeadas, hasta 4 o 5 aretes en las orejas. Y Proverbios 11:22 dice que solo a los marranos les ponen aretes en el hocico, hermanita. Usted no es marranito para que ande con arete. Usted es la imagen perfecta del Dios invisible. Con la ignorancia se comete tanto pecado. Y hay hermanitas que dicen: ¿de qué sirve que ande con la gran faldota si mi lengua la tengo larga? Pues hágame un favor, señora lengua larga, vuélele un pedazo a su lengua y alárguele a su falda. Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos en el capítulo 23, 16, 17 y 18 de Mateo. Jesús le dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro, le dijo Cristo, están llenos de huesos podridos. Hipócritas, le dijo Jesús, primero limpien lo de adentro y después lo de afuera. Ahí está la clave: primero lo de adentro y después lo de afuera. Por eso las hermanitas andan como que fueran chorizo de tienda, bien apretada con su falda. Y cuando se sientan en la silla, bien se mira el caminito para el infierno. Hermanitos jóvenes, músicos, ministros de alabanza, con sus pantaloncitos que parecen culebra parada con esos pantalones apretados. ¿Y quiénes son ministros de alabanza? Hasta depilados los infelices. Todo por la ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a Dios lo que le importa es lo de adentro. Mentira del diablo. Primera de Corintios 3:19 y Primera de Corintios 6:19 dice que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, y que este cuerpo tiene que ser santo. Hay tanto que hablar de la ignorancia, hermano, pero necesito hablar otros puntos más. Pero voy a cerrar con esto de la ignorancia. Antes de que empezáramos la campaña, hablaba con unas hermanas un tema sumamente importante. Y quiero que por favor respire fuerte. Respire fuerte de lo que le voy a decir, porque si no se le va a meter más el diablo. Y hablábamos con unas hermanas un tema sumamente importante que está destruyendo a mucha gente por la ignorancia. Y hablábamos, y ¿sabe cuál es ese tema? Que muchos por ignorancia lo están haciendo: el hablar lenguas supuestamente angelicales, cuando no son lenguas angelicales, sino garabatos bucales, cheroglosia, glosolalia, como usted le quiera llamar, lenguas aprendidas. Ojo con lo que le voy a decir. Ahí le voy. Suspire, por favor. Suspire. Porque tal vez ustedes que andan hablando lenguas aprendidas. Y hablábamos con las hermanas y decían: gracias, pastor, porque gracias a esos mensajes nosotros hablábamos lengua aprendida y nos apartamos de eso porque lo escuchamos predicar a usted. Y es que ahorita hay gente, hermano, que si no dice ribi canda, ribi saya la macota, no sé qué tanto habla payasada, supuestamente no tienen al Espíritu Santo. Escuche, señora payasa, esto no es un circo que usted venga a hablar payasada. Ahora, ¿creemos en las lenguas angelicales? Sí, señor, creemos en las lenguas angelicales, porque Dios no cambia. Pero no vamos a aceptar lenguas aprendidas dentro de las iglesias. Hermano, ¿creemos en la profecía? Sí, creemos en la profecía. ¿Creemos en la danza? Creemos en la danza. ¿Creemos en el bautizo? Creemos en el Espíritu Santo. Pero no creemos en estos payasos que vienen a brincar en las iglesias, y a veces en adulterio, en fornicación, y ahí están brincando en las iglesias. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Yo creo en las lenguas angelicales porque creo en el Dios vivo. Y hay un hombre en la Biblia, en el capítulo 4 de Daniel, cuando Belsasar dice que toma las copas para emborracharse, automáticamente la
la mano de Dios empezó a escribir en la pared lenguas angelicales. Mene, mene, tekel uparsin. Ni los brujos ni los hechiceros, nadie entendió esa lengua, porque lo que es del Espíritu, solo el Espíritu lo puede entender. ¿Y sabe qué? Llegó el profeta Daniel, un hombre lleno del Espíritu Santo, y él fue quien dio la interpretación de esas lenguas angelicales, y le dijo al rey: mene, mene, tekel uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto delante de Dios, y a tu reinado se le ha puesto fin y vas para afuera. Ahora tome un ejemplo. Mene, mene, tekel uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Le pregunto, cuando Ananías y Zafira se presentaron delante de Dios, ¿fueron hallados faltos, sí o no? ¿Y por qué no le dijo Pedro: mene, mene, tekel uparsin? ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque Dios no necesita andar repitiendo lo mismo. Ribicanda, ribisaya, la maquita, la masoja, ojalá y no sé qué tal. Hermano, eso no son lenguas angelicales, esas son lenguas aprendidas. Y te lo digo porque Dios está conmigo y tengo al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia respecto de esto? Primera de Corintios capítulo 14 versículo 29. Leámoslo, hermano, leámoslo. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 27, 28 y 29. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 27, 28, 29. ¿Lo tiene? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto, dice la Biblia, por dos o a lo más tres. ¿Y qué dice? Y por turno, y uno interprete. Mire para acá. O sea que son tres los que van a hablar lengua. Pero primero Juanito, después la hermana Petronila, después la hermana Lucrecia. Y uno por uno. ¿Y qué dice la Biblia? Y uno ¿qué? Interprete. ¿Qué significa intérprete? Es decir, que el que va a hablar lenguas a la par, tiene que haber otro que las va a interpretar. Pero siga leyendo mejor, siga leyendo. 28. ¿Qué dice? Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo